El argumento es que Estados Unidos ya no forma parte de la guerra. De hecho, si observamos las armas o el dinero que se han entregado, estos se han reducido significativamente. Pero ¿hasta qué punto sigue implicado Estados Unidos en esta guerra por poderes con Rusia? Por ejemplo, los drones que vemos sobre el Mar Negro. Parece que cada vez que hay un dron estadounidense, poco después hay un ataque con drones ucranianos contra las fuerzas rusas. Entonces, ¿cuál es el nivel de implicación en ese caso? Bueno, sabemos que Estados Unidos está muy implicado en proporcionar inteligencia de objetivos a Ucrania. Es decir, vimos cómo eso se desarrolló en diciembre cuando se suponía que algo iba a ocurrir y no ocurrió. 91 drones debían atacar cerca del presidente ruso, y eso se suponía que era un acto de intimidación por parte de Washington, una señal para Vladimir Putin de que ya sabes, tus días están contados si no quieres cooperar con nosotros. Pero eso fracasó, y los rusos se han dado cuenta. Obtuvieron el chip, lo devolvieron intacto a Estados Unidos diciendo, sabemos lo que hay en ese chip. Así que ya sabes, el juego se ha acabado, Ñido. Pero ya sabes, Estados Unidos no puede. Podemos seguir fingiendo que nos estamos desvinculando. Pero la realidad es que estamos profundamente implicados en la selección de objetivos. Ese chip que se entregó a Estados Unidos muestra, a través de los datos que contiene, los paquetes de objetivos con una firma única atribuible a las actividades de inteligencia del Departamento de Defensa estadounidense estacionadas en Europa. Ellos toman los datos de inteligencia y los convierten en paquetes de objetivos para misiles Tomahawk y otros misiles de la OTAN, misiles Scalp, Storm Shadow, que luego se entregan a los ucranianos. Los drones de ataque de largo alcance fabricados en Alemania, por Alemania, utilizan esta inteligencia proporcionada por Estados Unidos, canalizada a través de Palantir. Sabes, los rusos lo saben, así que ya no hay ningún tipo de fingimiento. No creo que tengan ninguna ilusión falsa de que Estados Unidos sea un socio legítimo para la paz. Se puede oír la frustración en la voz de Vladimir Putin cuando habla de lo que ocurrió en Anchorage. Quiero decir, cuando oímos en su momento que Rusia había hecho concesiones, fui una de las personas que dijo, no me lo creo, porque constitucionalmente, las concesiones de las que hablaban, congelar las líneas del frente en Kherson y Zaporilla, son bastante cuestionables. No está claro que un presidente ruso quiera hacer eso. Ahora bien, los rusos no han dicho exactamente cuáles fueron las concesiones, pero Sergei Lavrov ha declarado, hicimos concesiones muy difíciles a Estados Unidos. Esas son sus palabras, concesiones muy difíciles a Estados Unidos, con la esperanza de que Estados Unidos hablara en serio sobre la paz. Que Estados Unidos había dicho, estas son las condiciones necesarias para la paz. Y Rusia respondió, aquí cumpliremos estas condiciones. ¿Y qué hizo entonces Estados Unidos? No fue a Europa a presionarla, fue y se dejó presionar por Europa, y de inmediato empezó a negociar las concesiones. Y eso les indicó a los rusos que Estados Unidos no hablaba en serio sobre la paz. Cuando les dices a los rusos, estas son las condiciones, y Rusia cumple esas condiciones, y luego dices, bueno, no, ahora vamos a suavizar esas condiciones, añadir más y diluirlas, eso significa que no hablas en serio. Y los rusos siempre han dicho, volvemos a Anchorage, volvemos a Anchorage, volvemos a Anchorage. Y ahora se dan cuenta de que Anchorage fue una mentira. Todo lo relacionado con Anchorage fue una mentira. Así que ya sabes, ahí es donde estamos ahora mismo. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ya no hay falsas esperanzas. Creo que Rusia entiende el juego que se está jugando. Es Estados Unidos quien está siendo presionado aquí, no Rusia. Quiero decir, una vez más, la gente no ve que ya no es Estados Unidos quien arrastra a Rusia. Rusia está haciendo lo que Rusia va a hacer, cuando Rusia quiera hacerlo, como Rusia quiera hacerlo.
Y no hay nadie que consiga que Rusia se desvíe de ese camino. Han dejado claras sus exigencias, pero cada vez que Estados Unidos intenta presionar a Ucrania para que adopte esa postura, la postura de Anchorage, Ucrania se resiste. No están dispuestos a aceptar ceder el Donbass, pero aún esperan que Estados Unidos vuelva a ejercer presión sobre Rusia. Creo que eso también se ha acabado. Quiero decir, claro, habrá sanciones adicionales, pero hay un límite a lo que Occidente puede hacer. Simplemente creo que nos encaminamos hacia una guerra que Rusia ganará mediante medios técnico-militares sobre Ucrania, una guerra que llevará al colapso de Ucrania. Y Europa está alarmada por ello. Por eso se ven las conferencias de seguridad de Múnich. Europa está intentando, ya sabes, reposicionarse de una manera más firme. Porque ahora mismo los ucranianos están desesperados por cualquier señal de que la gente estará ahí para ellos, ya sabes, porque están viendo el abandono práctico por parte de Estados Unidos. La inteligencia que se les proporcionó, así que Ucrania seguirá llevando a cabo ataques con drones, pero el hecho es que cada ataque con drones realizado por Ucrania devuelve el infierno. Y es un intercambio que Rusia está ganando de forma decisiva. La destrucción de la infraestructura energética ucraniana es casi total en este momento, y no hay ningún daño equivalente que Ucrania pueda causar, ni siquiera con el apoyo estadounidense. Así que, ya sabes, creo que lo que Europa intenta hacer es mantener el plan británico de mantener a Ucrania en la lucha, adoptando una postura como si estuvieran preparados para seguir adelante con Ucrania, incluso si Estados Unidos se retira. Go it alone with Ukraine, even if the United States walks away. But within the Russian camp, though, there seems to be. Pero dentro del campo ruso, parece que hay una fricción o división creciente. Al menos parece que el enviado, Kirill Dmitriev, piensa, quizá me equivoque, que reforzar la asociación económica con Estados Unidos podría traducirse de algún modo en una paz más duradera. Eso parece diferir de lo que piensan otros en Moscú. ¿Ves lo mismo? ¿O todavía hay quienes mantienen la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo con esos nuevos? Bueno, esta es solo mi opinión, y soy alguien que ha querido entrevistar a Kirill Dmitriev desde hace mucho tiempo para hacerle precisamente estas preguntas. Puede que lo que estoy a punto de decir cierre para siempre la puerta a esa oportunidad. Pero Kirill Dmitriev no habla en nombre del gobierno ruso. No es el gobierno ruso. Siempre fue un outsider traído por Vladimir Putin para participar en un experimento, y ha llevado ese experimento tan lejos como ha podido. Pero, de nuevo, como ya he señalado, los rusos deben echar un vistazo a Joe Biden. Bueno, los rusos saben lo que está ocurriendo. Los rusos con los que hablo, que están en el extremo opuesto del espectro respecto a Kirill Dmitriev, que hablan de guerra híbrida, del peligro de las quintas columnas y de la guerra mental, ven a Kirill Dmitriev como un facilitador de la intención hostil de Occidente hacia Rusia, al crear un potencial que en realidad nunca se materializará, ¿verdad? Pero Vladimir Putin, siendo el líder pragmático que es, ya sabes, no puede cerrar la puerta a una oportunidad sin darle a esa oportunidad la posibilidad de tener éxito. Así que creo que trajo a Kirill Dmitriev y le dio bastante margen de maniobra. Hubo muchas reuniones, las de Miami, etc., en las que se reunió con Steve Witkoff y más tarde con Jared Kushner. Pero si no entiendes que Witkoff y Kushner son solo una fachada, que no tienen poder para ofrecer nada, ni son capaces de ofrecer nada, entonces es simplemente un proceso que no lleva a ninguna parte, salvo a desviar a Rusia de la dirección necesaria para que gane esta guerra. Así que, cuando la gente habla de fricción, es difícil hablar de fricción, porque Kirill Dmitriev nunca tuvo poder real. Kirill Dmitriev was never empowered. I mean, to say friction between Dmitriev and Lavrov is to imply. Quiero decir, afirmar que hay fricción entre Dmitriev y Lavrov es insinuar que existe algún tipo de igualdad entre ellos.
No hay igualdad entre el ministro de Asuntos Exteriores y ese joven prodigio económico que Putin incorporó. Putin no le otorgó el estatus de, ya sabes, un equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo trajo como alguien que debía relacionarse eficazmente con Steve Witkoff para fortalecer esa relación y ver hasta dónde podía llegar, pero no llegó a ninguna parte. Y ahora es evidente que la vía de oportunidad económica que Kirill Dmitriev ofrece es en realidad un arma encubierta de Estados Unidos. Así que la división que se observa no es más que un reconocimiento por parte de las estructuras oficiales de poder rusas de que esto no es algo serio. Pero ¿cuál es la base de poder de Dmitriev? ¿En qué se apoya? En nada. No tiene un ministerio que pueda respaldarle. Tiene a un presidente que le ha escuchado, pero ya sabes, sigue siendo una sola voz. No existe un ministerio de Kirill Dmitriev. Existe Kirill Dmitriev. Y punto. Y ahora se enfrenta al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al FSB, al SWR. Se enfrenta a todos, a la auténtica oficialidad rusa. No se puede hablar de una división dentro de Rusia. Esa es división. Es simplemente Rusia en Acthaninger. Juhaits will swing to topic de no hay chugums new y fracasado. En estas negociaciones, sin embargo, vimos que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, criticaba al presidente Putin por enviar a Medinsky a las conversaciones. Se refirió a él de forma despectiva como historiador. Es un insulto un tanto extraño, teniendo en cuenta que el único título universitario de Mark Rutte es en historia. Aún así, esta falta de civismo, algo que realmente no se veía durante la Guerra Fría, resulta llamativa. ¿Qué opinas de las negociaciones? Entonces, ¿es solo una puesta en escena a estas alturas? ¿O hay alguna esperanza de conseguir algo que se parezca a la paz? Ya señalaste que Ankara parece estar fuera de juego, pero ¿existe ahora alguna otra vía posible? Bueno, ante todo, quiero decir que, con todo el respeto hacia Mark Rutte, Medinsky es una persona muy seria. Verás, no es mi trabajo involucrarme en la política interna de Rusia, pero sigo a personas que sí lo hacen. Escucho a quienes debaten sobre estos temas. Muchos consideran a Medinsky un posible sucesor de Vladimir Putin. Se le toma muy en serio dentro de Rusia, y también lo hace el propio presidente ruso. El presidente confía en él, no es un simple historiador. Isaac, buen sabes, por smiem fales en peso de liderazgo ajiguemo. Y bueno, Rutte es un secretario general de la OTAN, fracasado después de haber sido un primer ministro de los Países Bajos igualmente fracasado. Así que no hay comparación entre los dos. Sin embargo, la participación de Medinsky demuestra que hemos superado la fase experimental. Ahora es el momento de hablar en serio. También es una señal para Estados Unidos de que ha llegado la hora de actuar, de que Ucrania debe moverse. Medinsky es un hombre con órdenes concretas, con un plan específico al que puede adherirse, uno que ya ha sido transmitido a Estados Unidos. Así que no se trata que tenga que ser creativo para encontrar una solución diplomática. Significa que los rusos han definido cómo será una solución diplomática si resulta aceptable para Rusia. Exacto. Medinsky está ahí para llevarlo a cabo. Y ha llegado el momento de que Ucrania, ya sabes, cumpla con su parte. Pero los ucranianos todavía están en la fase en la que creen que tienen margen de negociación. Y creo que ahí está la importancia de Medinsky, que ya hemos pasado la fase experimental, la fase de aún hay margen de maniobra. Creo que esto indica que esta es la posición rusa. Está grabada en piedra. No cambiará. Y ves a Trump. Quiero decir, Trump está diciendo que ya sabes, Zelensky más vale que acepte el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Bueno, al parecer, hay un acuerdo sobre la mesa que Rusia está dispuesta a aceptar. Puede que esté relacionado con el acuerdo de Alaska. Y fíjate en el nerviosismo en Europa por quedarse fuera de este acuerdo trilateral.
Creo que los británicos intentaron colarse en la fiesta o algo así. Pero ya sabes, Europa no se siente cómoda con esto, porque acaban de tener la conferencia de seguridad de Múnich, donde lo apostaron todo para decir, estamos aquí por Ucrania. Y ahora el presidente le está diciendo a Ucrania, tienes que hacer este acuerdo con Rusia, o si no. Y creo que los rusos han dejado claro que, ya sabes, han terminado de negociar. No queda nada por negociar. El acuerdo que tienes es el acuerdo que tienes, y punto. So, most likely this will be resolved. Lo más probable es que esto se resuelva en el campo de batalla. Quiero decir, cada vez que hablo con Mearsheimer, parece desconcertado de que todavía piense que podría haber un acuerdo. Pero sin duda se resolverá en el campo de batalla, bueno, a menos que los ucranianos acepten este acuerdo. Well, unless the Ukrainians take this deal. Find me a Ukrainian leader that's willing to take this deal, even Budanov. Encuéntrame un líder ucraniano que esté dispuesto a aceptar este acuerdo. Incluso Vodanov, de quien se habla como posible candidato presidencial, hay cuestiones que tendrían que resolverse desde el punto de vista de las garantías de seguridad que Rusia simplemente no permitirá. Sí, ya sabes, Ucrania sigue operando bajo la pretensión de algún tipo de implicación estadounidense sobre el terreno, y los rusos no van a permitir eso. Así que ya sabes, Zelensky, lo que estoy diciendo es que Zelensky nunca aceptará esto. No puede. Entonces, ¿quién es el líder político que sustituiría a Zelensky y lo aceptaría? Ahora mismo, no hay ninguno. No hay nadie en el lado ucraniano. Así que, en ausencia de un político dispuesto a cargar con esa cruz, no va a haber un acuerdo de paz. There isn't going to be a peace deal.